Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes, ya que estaremos tratando una temática bastante interesante y que seguro va a ser del interés de muchos de ustedes que son fanáticos y amantes de estos sistemas de audio. Vamos a hablar sobre algunas de las muchas curiosidades que existen en el mundo de los mini componentes. Así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro. A todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y a que vean el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? Y en compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito, como siempre acompañándonos en este nuevo video. Y antes de continuar queremos darles las gracias a todos ustedes por las muestras de cariño hacia mi persona y hacia el contenido que realizamos. Como les hemos dicho, nuestro compromiso es convertir este canal de YouTube en una biblioteca audiovisual para todos ustedes que en algún momento deseen adquirir uno de estos sistemas de audio, sea de la marca que sea, pues acudan al canal para que a través de los videos, reviews, pruebas de bajos, pruebas de audio en lugar cerrado, en lugar abierto y todas las pruebas que hacemos, y los versus incluidos, puedan ustedes decidir por el equipo que más les convenga o que más les llame la atención y tomar una segura decisión de compra, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí, ser una ayuda para ustedes. El video del día de hoy va a ser bastante interesante para muchos de ustedes, queridos fanáticos y amantes de estos sistemas de audio. Como bien sabemos, la comunidad de fanáticos y coleccionistas de estos denominados mini componentes cada día crece más y más y más y más y más, sobre todo en los foros y grupos de Facebook, donde se habla mucho de estos sistemas de audio. Hay polémica de toda clase y entonces el día de hoy vamos a tocar solamente 10 curiosidades que existen en el mundo de los mini componentes. Este video, donde hablamos de las curiosidades de estos sistemas de audio, da para más. Tomen este video como la primera parte de esta temática, ¿no? Obviamente vamos a herir seguramente con lo que vamos a decir muchos. Hay cosas que se pueden tomar como mito y realidad. En este caso, pues tómenlo como quieran, pero siempre recuerden lo siguiente. El mejor equipo de audio que existe es el que a ustedes les guste más y satisfaga sus necesidades auditivas. Vámonos con las curiosidades respectivamente. La primera curiosidad, queridos amigos, es una que ha generado muchos problemas en los foros y grupos de Facebook. Y es la siguiente. ¿Los mini componentes de antes suenan mejor que los mini componentes actuales o modernos? Esto lo vamos a responder de la siguiente manera. Es cuestión de gustos personales, queridos amigos. Nosotros no podemos ir a imponer nuestros gustos a las demás personas o que venga alguien a imponernos sus gustos, ya sea en temas de sistemas de audio, en gustos musicales, etcétera, ¿no? Los primeros mini componentes de la historia fueron lanzados en el año 1965 con los famosísimos 2 en 1 o 3 en 1, los que tienen el cabezal plateado con una tornamesa, una casetera, un sintonizador de radio, y los 2 en 1, esos sistemas de audio que venían todo en un mueble con los baffles incorporados en el mismo mueble, por así decirlo. Esos sistemas de audio fueron creados por marcas como Matsushita, Panasonic, Akai, Onkyo, Sony, etc. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años 60, 70, estaba en su auge el mundo del audio vintage. Y el mundo del audio vintage es un mundo de audio de alta fidelidad. Y pues obviamente estos sistemas de audio costaban muy caro y esas marcas decidieron construir sistemas de audio más económicos para el grueso de la población. Pero a pesar de que eran sistemas de audio económicos, los componentes internos que estos sistemas de audio poseían, pues garantizaban un sonido de altísima calidad, no de alta fidelidad, pero de una buena calidad. Desde el año 1965 hasta el año 2002-2003 fue la era de los mini componentes con excelente calidad de audio. Hasta el año 2002-2003 se lanzaron sistemas de audio de marcas como Aiwa, JVC, Panasonic, Philips, entre otras, muy buenas, porque obviamente tenían y tienen componentes internos bastante buenos. La misma construcción de los parlantes es buena, el material y la madera para los parlantes, el MDF por lo menos, era de una buena densidad y de una buena resistencia. Los conos de los woofers, suspensiones, etcétera, también garantizaban un sonido agradable. Cosa que en un mini componente actual no podemos conseguir porque hoy en día prima mucho lo que es la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Que un sistema de audio está diseñado para durar
2, 3, 4, 5 años, 6 años en el mejor de los casos, uno actual, y se enfocan más en la potencia muy alta y en los bajos que sean fuertes, lo más fuerte posible para saciar al comprador. Hoy en día muchas personas no se fijan en la calidad de audio, sino en que tenga el sistema de audio unos bajos tan estruendosos que la verdad se anteponen a las frecuencias como los medios y los agudos que le dan la magia también al sonido. En ese sentido, estos sistemas de audio antiguos encuentra uno un balance de sonido agradable entre graves, medios y agudos. Es por eso que muchas personas dicen e indican de que esos sistemas de audio mini componentes antiguos suenan mucho mejor que los mini componentes actuales. Y pues hasta cierto punto hay razón en esto, pero como les he dicho, es cuestión de gustos. A uno le gusta, como les hemos dicho a un inicio, el equipo favorito que tiene uno es aquel que le gusta y satisface sus necesidades auditivas, sean del tipo que sean. Otra curiosidad que la verdad también genera muchos problemas y peleas en los grupos de Facebook. Los mini componentes de antes son más duraderos que los mini componentes actuales. Hasta cierto punto esto es muy sencillo de responder. Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque, como les he dicho en la curiosidad anterior, estos sistemas de audio, tanto los de los años 60, 70, 80, 90 hasta el año 2002, 2003, han sido fabricados con buenísimos componentes internos, lo que garantiza un buen sonido y también una buena durabilidad. No se desgastan. Muchos de estos sistemas de audio, mini componentes antiguos, siguen conservando sus componentes originales. Por ejemplo, muchos de estos que tenemos por aquí a la vista ya van a cumplir casi 30 años de vida y los capacitores, filtros, diodos que llevan por dentro, los integrados de sonido, son los originales con los que han salido de fábrica. Como les he dicho, también mucho depende del cuidado que se le dé al sistema de audio. También no exigirle mucho para que estos duren. Pero estos sistemas de audio, la verdad les digo, son de batalla. No tendrán la potencia que tienen los sistemas de audio actuales, pero en la calidad de sonido y durabilidad sobre todo, estos sistemas de audio la verdad a mí me satisfacen mucho. Pero como les dije, es cuestión de cuidados y de saber manipular estos sistemas de audio. Pero sí, les podría decir de que los sistemas de audio antiguos son más duraderos que los sistemas de audio actuales y modernos. La siguiente curiosidad, queridos amigos, la verdad me pareció muy divertida, interesante y quería compartírselas en este video a todos ustedes, esperando que también ustedes en los comentarios pues me dejen saber sus puntos de vista y sus opiniones al respecto de lo que vamos a decir a continuación. Vamos a tratar de responder o de justificar esta curiosidad y seguramente va a haber muchas personas que van a pegar el grito al cielo por lo que vamos a decir a continuación. Como están viendo aquí, tenemos muchos sistemas de audio mini componentes de la década de los 85, por ejemplo aquí, de los 90, todos estos de acá, 2000 hasta el año 2005, algunos hasta el 2010. Pero, ¿será que hasta el año 2005 por lo menos o 2004 podríamos catalogar a estos mini componentes de la década del 85, del 90, 95, 2000 hasta el 2004, 2005 como mini componentes vintage? O sea, añadirle a la palabra mini componente el término vintage. Ojo que no estamos hablando del mundo del audio vintage de alta fidelidad. Seguramente en el video van a venir personas a escribir en los comentarios que cómo es posible que yo emplee el término vintage, que es un término muy pesado, a unos mini componentes comerciales. Queridos amigos, el término vintage es un término que se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, prácticamente. El término vintage se le puede atribuir a un artículo u objeto que tiene 30 años de vida, por lo general. El término oldie se le puede aplicar a un artículo u objeto que tiene por lo general unos 40 a 50 años de vida. El término retro se le puede aplicar a un artículo u objeto o lo que sea que tiene unos 10 a 15 años de vida. En este caso, estos sistemas, como les he dicho, han sido fabricados en la década de los 85, 88, 90, hasta el año 2004, 2005, muchos de estos ya han cumplido 30 años de vida. Algunos están por cumplir sus 30 años, lanzados el año 96, 97, 98. Este, por ejemplo, ha sido lanzado el año 88, 89. Prácticamente estos ya tienen como unos 33 años de vida a la fecha. Y pues yo pienso en particular y de forma muy personal que me gustaría muchísimo llamar a estos mini componentes antiguos mini componentes vintage. Ojo, no se confundan al decir vintage con el mundo vintage de alta fidelidad, que es un mundo total y completamente diferente a lo que son los mini componentes comerciales.
Pero a mí en particular me gustaría llamar a estos mini componentes antiguos como mini componentes vintage. No sé qué opinan ustedes. Esta curiosidad me la han hecho saber muchas personas y también he visto que se ha hablado mucho en los grupos de Facebook y ha generado bastante polémica. Y es la siguiente. Los mini componentes que tenemos por acá se pueden romper, arruinar, proteger si se los usa a máximo volumen durante un lapso prolongado de tiempo. Y esto es muy fácil de responder, queridos amigos. Sí, se pueden arruinar, romper, quemar, como quieran llamarlo, proteger. ¿Por qué? Hasta en un amplificador de audio profesional que está diseñado para bajar incluso a 1 ohm de trabajo, tiene la ventilación adecuada para esto. Pero si nosotros le vamos a exigir a full volumen, al máximo volumen a ese amplificador, pues en cualquier momento va a colapsar, siendo un equipo de audio profesional. En este caso estamos hablando de mini componentes. No podemos exigir a un mini componente de uso casero, de uso domiciliario, a estar sonando por un lapso muy prolongado de tiempo, unas 4, 5, 6 horas al máximo volumen, porque a la hora puede colapsar, sea el equipo que sea moderno, sea antiguo, sea actual, cualquiera. Nosotros siempre en el canal les recomendamos que sean prudentes con el uso de sus sistemas de audio, con una buena ecualización, unos buenos potenciamientos de sonido. Pueden subirle al máximo el volumen a su sistema de audio y no va a saturar. Pero obviamente no le dejen al máximo volumen sonando durante 3, 4, 5 horas seguidas. Háganlo en lapsos cortos de tiempo y encuentren el balance más adecuado en sonido para sus sistemas de audio y así que estos les puedan durar mucho tiempo. Sí, esta curiosidad es real. Sí, se pueden quemar cualquier sistema de audio si se le exige a mucho volumen durante un lapso prolongado de tiempo. La siguiente curiosidad me la han hecho saber en los comentarios de los videos del canal y también he visto muchos ejemplos en los foros, en los grupos de Facebook. Y es la siguiente. ¿Se puede hacer una fiesta en casa con uno de estos mini componentes? Y esto es fácil y sencillo de responder, queridos amigos. Les voy a poner un ejemplo. Mi abuelo, que en paz descanse, allá en el año 1999, adquirió un LBT A10. Que es exactamente como este A17 pero sin la compactera, solamente casetera, preamplificador, sintonizador de radio y nada más. Los parlantes originales de ese sistema son estos que tenemos por aquí, los SS-D170, que como están viendo ahí son unos parlantes muy básicos y sencillos. Entonces, él cuando llegaba un cumpleaños de algún familiar, de mi abuelita o de él mismo, de mi abuelito, sacaban ese LBT con esos parlantes al patio, en un patio sin techo, pero obviamente con paredes, pero sin techo, y venían todos nuestros parientes, familiares, 30, 40 personas, y se hacía la fiesta ahí, música bailable con buena potencia de este equipo. Yo me preguntaba en ese entonces cómo ese equipo podía sonar tan fuerte con esos parlantes. No distorsionaba, sonaba bastante agradable, si bien no eran unos bajos que se escuchaban de aquí a 3 cuadras, pero ese era un sonido que cubría todo el lugar con música bailable, con una buena potencia de sonido. Entonces, él hacía sus fiestas con este sistema de audio que les he mostrado. En este caso, podrían hacer una fiesta en casita con un mini componente, pero lo más recomendable es hacerla en un lugar cerrado, por ejemplo en una sala grande, mediana, pequeña. ¿Por qué? Porque al estar en un lugar cerrado, el sonido rebota y pues obviamente se esparce mucho mejor. Mientras que en un lugar abierto se le tiene que exigir más al mini componente en tema de volumen, por ejemplo, en potencia, para que así pueda sonar más fuerte. En este caso, si utilizarían un mini componente para una fiesta en casita, yo siempre he recomendado que lo hagan para música de ambiente o música cuando la gente esté charlando, esté comiendo. Para música bailable, para un lugar abierto en casita, mejor un sistema de audio profesional, ¿no? Pero para un lugar cerrado, un mini componente de estos que tiene una potencia, la verdad, considerable para abarcar una pequeña reunión familiar, pues la verdad que sí podría rendir, con los cuidados adecuados. O sea, una buena ventilación, una buena ecualización y potenciamiento de sonido para evitar saturar y pues que el equipo se proteja o pues le pase algo, ¿no? Esta curiosidad que les voy a mencionar a continuación ha generado muchas peleas y problemas y polémica en los grupos de Facebook. Y es la siguiente. Muchas personas dicen de que el mejor mini componente es aquel que tiene los bajos más intensos y más potentes.
Queridos amigos, muchas personas hacen saber sus opiniones en los grupos de Facebook o en los comentarios de los videos aquí en el canal, donde indican que su equipo de audio, por ejemplo la marca X, tiene unos bajos muy poderosos que se escuchan de aquí a 2 cuadras y que es el mejor equipo de audio que existe por sobre los otros sistemas de audio. En ese sentido, hay que saber respetar las opiniones de la gente, pero tampoco, como les he dicho al inicio, hay que imponer nuestros gustos a los demás. Si hay alguien que le gusta un sistema de audio que tiene unos bajos pero que se escuchan tan estruendosos que no dejan de oír a los medios y agudos en el sonido y que se hacen temblar todas las ventanas, las puertas de la casa, se escucha de aquí a 2 cuadras y el vecino me dice: estás haciendo fiesta, puedo venir ahí. No siempre, queridos amigos, un sistema que tiene el bajo más poderoso es el mejor. ¿Dónde queda la calidad y el balance del sonido? Graves, medios y agudos. A mí en particular me gusta un sistema de audio que tiene bajos, medios y agudos equilibrados para poder escuchar la música de mi agrado con una buena calidad y definición de sonido. No me sirve de mucho escuchar música solamente con el bajo bien acentuado y que las voces se escuchen contraídas o apagadas, los agudos de igual manera muy silenciosos, nada definidos, y que el bajo sea tan estruendoso que de verdad haga temblar todo, ¿no? Eso es cuestión de gustos. Aquí, como dicen, para gustos, colores. A mí en particular, los sistemas de audio que tienen un balance de sonido son más atractivos para mí. Pero también hay personas que les encantan los sistemas de audio mini componentes que tienen un bajo estruendoso. Y por ende, pues obviamente eso se respeta. Pero en particular yo les diría que no siempre el equipo que tiene el bajo más potente es el mejor mini componente que podría existir. Una curiosidad bastante interesante, y es la siguiente: el uso del ecualizador en los mini componentes. De hecho, esto es abierto y según el gusto de cada persona. Yo, por ejemplo, utilizo el ecualizador en mis mini componentes, si es que cuentan estos con un ecualizador, para acentuar el sonido. Pero lo que primeramente yo hago es, como están viendo por aquí, aquí está un claro ejemplo. Ahí está. Ecualizador plano. Ecualizador plano. Aquí está. Ecualizadores planos en ambos. Aquí tenemos ecualizador plano. Yo por lo general, antes de ecualizar el sonido, suelo colocar el ecualizador plano o flat, como se conoce, para encontrarle al equipo los defectos en los rangos de sonido como graves, medios y agudos. Y eso es lo que muchas personas también suelen hacer. No agarro y aquí yo ecualizo el equipo de buenas a primeras. Siempre pongo el ecualizador en flat para ver qué le falta al equipo, y según a lo que falta, pues voy subiendo o los agudos o los medios o los graves en ese sentido. O también utilizo los potenciamientos de sonido como DBFB, Super T-Bass, BBE, DBB, MP3 Buster, etcétera, para potenciar el sonido y mejorar la experiencia auditiva. El uso del ecualizador no está prohibido y tampoco está restringido en el mundo de los mini componentes. Pueden hacerlo con total y plena libertad y así encontrar el balance para su experiencia auditiva de cada uno de ustedes, ¿no? Una curiosidad que seguramente han escuchado muchos de ustedes hablar en los grupos de Facebook y que ha generado bastante polémica al respecto. Y es la siguiente: ¿más parlantes es mejor o menos parlantes? ¿Es mejor un sistema de audio que tiene 6 bocinas o un sistema de audio que tiene 2 parlantes? En este caso, queridos amigos, tenemos que saber ser también respetuosos con los criterios de las demás personas. Esto es cuestión más que todo de gustos personales. Hay gente que le gustan los sistemas de audio que tienen 6 bocinas, como a otros que les gustan los equipos que solamente tienen 2 bocinas. Hay que analizarlo desde varios puntos. Por ejemplo, la ergonomía, uno de ellos. ¿Qué es más fácil de transportar? ¿Un sistema de audio que tiene 2 parlantes y su cabezal o un sistema de audio que tiene 6 parlantes y su cabezal? Por ende, un equipo que tiene 2 parlantes y su cabezal. Pero como les he dicho, hay personas que no se hacen ningún problema en transportar los 6 parlantes al patio o a otro lugar y el cabezal para escuchar la música de su preferencia. Como les dije, es cuestión de gustos personales. Ahora, en tema de calidad de sonido, a través de 2 parlantes y un cabezal, dependiendo cómo estén calibrados los mismos en medios, graves y agudos, podemos obtener en 2 baffles un sonido muy balanceado y muy equilibrado y muy agradable al oído. En equipos de audio que tienen 6 parlantes, la mayoría de estos sistemas tienen 2 subwoofers enormes, 2 medios que lanzan bajos y agudos de igual manera y 2
parlantes pequeños que se encargan de lanzar medios y agudos netamente. Entonces, muchos de los sistemas de audio del 2010 para adelante se han enfocado en los graves más que todo y dejan de lado el balance del sonido. Al tener los subwoofers, pues obviamente el sonido se acentúa bastante fuerte en tema de graves, pero yo creo que se podría encontrar también una buena y adecuada ecualización en esos sistemas de audio de 6 cajas para encontrar una armonía entre los graves, medios y agudos y así obtener un sonido de buena calidad. En tema de potencia, con 2 baffles, sin ningún problema, se puede sacar una buena potencia de sonido. En el caso de los sistemas de audio de 6 bocinas, muchos de estos en la parte del amplificador no tienen más que un integrado de sonido para los 6 parlantes, como también hay otros sistemas de audio que tienen para los bajos un amplificador, para los medios y agudos otro amplificador y para las satelitales otro amplificador. Esos sistemas de audio la verdad suenan bastante bien y se puede encontrar, como les dije, en esos sistemas un balance de audio agradable al oído, como se puede encontrar lo mismo en un sistema que tiene solamente 2 baffles. Como les dije, es cuestión de gustos personales. Una curiosidad que seguramente va a generar tal vez un poco de resentimiento hacia mi persona por parte de muchos de ustedes, queridos suscriptores, que aman estos sistemas de audio, pero como es característico del canal, y les hemos dicho muchas veces, nosotros amamos lo que hacemos y no somos fanáticos, somos apasionados por el mundo del audio, y se tienen que decir las cosas tal y como son. Esta curiosidad yo la he escuchado hablar mucho en algunos grupos de Facebook de fanáticos de los mini componentes, y también en algunos comentarios en los videos del canal. Y es la siguiente, como les he dicho, sin pelos en la lengua. Se podrían catalogar estos mini componentes comerciales que tenemos por acá como equipos de alta fidelidad. Esa es la curiosidad. Y les vamos a responder de una manera muy rápida y muy sencilla. A pesar de que acá diga Hi-Fi, como en este caso, o en los demás equipos que dice Mini Hi-Fi System, a pesar de que lo mencionen en las cajas de estos sistemas de audio, en los manuales de estos sistemas de audio, ese término se utiliza más que todo con un fin comercial, llamar la atención del comprador. Estos sistemas de audio, ninguno califica como equipo de alta fidelidad. En el mundo existen, en el mundo del audio, muchas normativas y una de las más importantes es una normativa alemana que es la DIN 45500, en la cual se plasman algunos aspectos mínimos, requerimientos mínimos que tiene que reunir cualquier sistema de audio que tenga que ser o quiera ser catalogado como de alta fidelidad. Por mencionar algunos de esos parámetros: distorsión armónica, lo que es potencia, rango dinámico del sonido, balance, etc. Cosa que estos sistemas de audio de uso domiciliario, casero, comercial, ninguno de estos cumple. Desde la misma fabricación hasta el sonido que emiten, no son equipos de alta fidelidad. Sí son equipos de buena calidad de sonido y de una buena fidelidad de audio, porque son equipos de los años 90 y, como les hemos dicho, a pesar de que han sido equipos comerciales, han sido muy buenos y han pisado bastante fuerte en la década de los 90. Pero decir que son equipos de alta fidelidad, queridos amigos, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no son, simplemente no son. Estos equipos han sido diseñados con una finalidad concreta, y es la de proporcionar al usuario un sistema de audio que le sirva para escuchar música con una buena calidad de sonido en su casa, al momento de lavar el coche, de hacer el aseo en la casa, de hacer una pequeña comida, parrillada, barbacoa con la familia, una pequeña reunión familiar, pero con una buena calidad de sonido. Pero decir que son sistemas de alta fidelidad, queridos amigos, estos sistemas de audio lamentablemente es una gran verdad, aunque duela, pero están muy lejos de ser equipos hi-fi netos. Y como última de estas 10 curiosidades que les hemos querido plasmar en este video, he visto mucho hablar de esto en los grupos de Facebook y en los comentarios en los videos aquí en el canal. Y es la siguiente: ¿cuál es el mejor equipo de audio? El mejor mini componente. ¿Cuál es el mejor? Aquí prima mucho el respeto hacia la opinión de los demás. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Mr. Patito. Tenemos a Juancito. Y pues a Mr. Patito le agradan mucho los equipos de la marca Philips. Entonces Mr. Patito por ende va a decir: me encantan los equipos de la marca Philips, son los mejores. Tenemos a Juancito que dice: a Juancito me encantan los equipos de la marca Sony, los LBT, todos los que existen. Y luego aparece ahí lo que es Carlitos. Y Carlitos les dice: no, ni JBC, ni Philips, ni Sony, ni ninguna marca.
mi LG KSM 1506 es el mejor mini componente que existe y no tiene rival y a cualquier equipo se le pasa por encima. Como les he dicho, queridos amigos, prima mucho el respeto a los gustos de las demás personas. Eso tenemos que aprender a aplicarlo también en la vida diaria. A una persona le puede gustar, por ejemplo a mí, les hablo en un caso muy particular, a mí me encanta escuchar música con un balance de sonido agradable, entre graves, medios y agudos, unos graves bonitos, sin ser saturantes, unos agudos y medios de igual manera bien definidos, como hay otras personas que les encanta escuchar la música con el bajo, pero tan fuerte, tan saturado, tan estridente, tan escandaloso, que se escuche de aquí a 2 o 3 cuadras de distancia, que haga vibrar todo en la casa, puertas, ventanas, etc. Pero a esa persona le encanta escuchar música de esa manera. Como hay otras personas que les encanta escuchar más la instrumentación, la vocalización en el sonido, y pues les encanta el rango medio pues mejor acentuado, ¿no? Es cuestión de gustos, como les dije. El mejor mini componente que existe es el que a ti que estás viendo este video satisfaga tus necesidades auditivas. Si te gusta un sonido balanceado, pues un mini componente balanceado es el mejor para ti. Si te gusta un mini componente que tenga unos bajos muy potentes y muy poderosos, profundos o semiprofundos o dinámicos o secos o lo que sea, pero que te encanten los bajos, pues hay equipos de audio que van a satisfacer tus necesidades. Y como hay otras personas que les gustan otro tipo de sonido, también para cada necesidad existe un mini componente específico. Y como nosotros somos personas racionales, tenemos que saber respetar esos gustos de las demás personas. Bueno, queridos amigos, ese fue el video del día de hoy. La verdad, todas estas 10 curiosidades que hemos podido plasmar en este video, que tal vez se ha vuelto un poquito extenso, las hemos sacado de lo que son los comentarios en los grupos de Facebook, en los videos del canal, en los comentarios justamente, y algunas personas que me han escrito por inbox a través de la página de Facebook del canal, donde me han mencionado justamente estas curiosidades. En este caso he querido aclarar algunas de ellas o tratar de responder, que son curiosidades, la verdad, que he escuchado hablar mucho. Algunas han generado mucha polémica, algunas han generado discusión, incluso peleas entre miembros de los grupos de Facebook, pero como les he dicho, son curiosidades que la verdad son interesantes de analizar, y para eso estamos aquí. Si ustedes tienen o saben de alguna de estas curiosidades en el mundo de los mini componentes que no hemos mencionado en este video, les agradecería mucho que me las dejen saber en la caja de comentarios, para que así podamos hablar de estas en un próximo video, que seguramente y garantizado está, va a haber una segunda parte de las curiosidades que existen en el mundo de los mini componentes. Hemos tratado de ser lo más claros y explícitos posible para que se entienda este video. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias a todos por haber visto el video hasta el final. Gracias por su apoyo y al contenido del canal. No olviden suscribirse a Juan Pérez y Audio, seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejarnos sus opiniones, sugerencias en la caja de comentarios, y nos vemos hasta una próxima oportunidad con todos ustedes. Abrazotes inmensos, éxitos para todos y muchas bendiciones.